memorizar números. ¿A qué me refiero? Es que vamos a hablar de la pelvimetría ósea. Para que tengan una idea, en este caso, antes de que hablemos del trabajo de parto, tenemos que tener en consideración lo siguiente, que para que se produzca un trabajo de parto, tenemos que tener pues un canal de parto adecuado, o sea, por donde va a pasar, en este caso, el feto, para que no tenga ninguna barrera, vale decir, para que se pueda producir la expulsión, vale decir, ¿no? Entonces, al trabajo de parto lo comparan como el disparo de un cañón, dicen, ¿no? En el cual la estructura del cañón es la pelvis materna, el feto es el proyectil o la bala, ¿sí? Y la fuerza que ejerce, o la detonación que ejerce esta expulsión de la bala es en este caso, todo lo relacionado a la dinámica uterina, al patrón de la contracción dinámica uterina, ¿ya? Y nosotros vamos a hablar básicamente del canal de parto, que es lo más importante. Ya empezamos. En cuanto a la pelvis, sabemos de que es un hueso que está estructurado por tres huesos, o sea, se conoce como tal porque en conjunto forman una estructura, ¿no? Que es de soporte a Doctor, los órganos pélvico-abdominales. doctor, Y, disculpe, las diapositivas se ven muy pequeñas. a ver, me van a ver, denme un segundo. Ahora, Ahora sí, está bien. Gracias. muy bien. Lo que les decía hace un momento es que el hueso de la pelvis en sí, la pelvis ósea, está conformada por tres huesos, ¿no es cierto? Los dos ilíacos y el hueso sacro, eso ya lo saben. Pero lo que tienen que saber es la gran diferencia que existe entre una pelvis masculina y una femenina. Al lado derecho tienen una pelvis masculina y al lado izquierdo una pelvis femenina, donde pueden ver que el estrecho superior, o vale decir, el ingreso hacia el área pélvica, tiene mayor diámetro que en el del varón, en este caso dispuesto en el sentido transverso y también en el anteroposterior. O sea, tanto en el anteroposterior y transverso es mayor el diámetro que en este caso la diferencia de una pelvis masculina. ¿Sí? En cuanto al ángulo subpúbico, también el ángulo subpúbico, el área de abertura es mayor a los 85 grados, si comparamos en una maniobra que se realiza entre el dedo pulgar e índice, promedio. Y en este caso, en el ángulo subpúbico masculino, llega a los máximos 60 grados. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que en el momento de la expulsión fetal, ¿sí? Pues estamos relacionados mucho con esta zona, porque la cabeza es por la que va a entrar, encajar, y en este caso pasar por esta zona para producirse el expulsivo, el nacimiento del bebé. No se olviden que la estructura en la pelvis ósea es una estructura fina y ligera, ¿sí? Fina y ligera porque tiene la disposición en cuanto a los huesos ilíacos menor espesor que en este caso los ilíacos masculinos. En cambio, el hueso masculino en este caso es más grueso y pesado. La pelvis mayor es más delgada. O sea, ¿a qué se refiere esta estructura? En pocas palabras, en lo que sería el estrecho superior y medio. Si ustedes ven la disposición de los huesos ilíacos y la disposición en este caso, a nivel de la estructura de la sínfisis del pubis, sí, y en este caso en los agujeros obturadores, pues es más ancho, en este caso, en el caso del varón, que a diferencia de la mujer. ¿Sí? El estrecho superior es redondo, por decirlo así, más redondo o más ovalado, en el caso de la mujer, y en el caso del varón es más acorazado, más triangular, como les decía hace un momento. El diámetro mayor, el diámetro transverso es mucho menor que en el de la mujer, y eso tiene una explicación, pues este diámetro tiene que tener una medida para garantizar que la cabeza fetal puede encajar y en este caso descender para el trabajo de parto. Sin embargo, existen tipos de pelvis que pues no guardan estas condiciones, como es en este caso, embarazos adolescentes, mujeres que no terminaron de desarrollar nivel óseo, sí que pueden condicionar alteraciones, en este caso, en la pelvis. También alteraciones de tipo trastorno ortopédico articular, como son en este caso las displasias de cadera, que por la bipedestación forzada o el ejercicio de peso en un solo lado podría deformar uno de estos ángulos, uno de estos diámetros, ¿ya?
El arco del pubis y el ángulo subpúbico, lo que les decía hace un rato, pues es que es más ancho en una mujer y eso tiene la explicación de por qué el bebé nace por esta vía, ¿sí? Y en el caso del varón es más estrecho. El orificio obturador es más ovalado, como lo pueden ver acá, y más el del masculino es más arredondado, ¿no? El acetábulo, en este caso, es más pequeño en la madre y los acetábulos masculinos son más grandes, ¿no? La cabeza del acetábulo, por un recuerdo anatómico, es donde se inserta la cabeza del fémur, ¿no es cierto? Muy bien. Los tipos de pelvis, que en este caso no deben olvidarse, es las siguientes. Pues tenemos una pelvis ginecoide. Doctor, una pelvis ginecoide es el tipo de pelvis útil o el tipo de pelvis adecuada o que tiene las características necesarias o las medidas para desencadenar un trabajo de parto de modo normal. Pues sabemos que tanto el diámetro, los espacios en el diámetro transverso anterior y posterior, pues el anterior es ligeramente mayor que el posterior, ¿cierto? Eso es lo que no tienen que olvidar. Y en una pelvis androide todo lo contrario. Como decíamos que es un área más acorazada o donde hay un diámetro mayor a nivel posterior anterior, pues el espacio anterior es mayor que el posterior en relación al diámetro transverso. Sí, este es un resumencito porque les van a decir en qué se diferencia una pelvis androide de una ginecoide. Acá está. De que en relación al diámetro transverso, el espacio anterior es mayor que en este caso que el posterior. Y en la ginecoide, una pelvis ginecoide es casi equidistante. Pero más todo lo contrario en una platipeloide, que el diámetro transverso mayor permite dividir el espacio anterior y posterior de modo equidistante, pero con un problema de que el diámetro anteroposterior, repito, anteroposterior, este diámetro es reducido. ¿Sí? La platipeloide. Y en una pelvis androide, ya también los diámetros están más reducidos. El diámetro transverso recontra reducido y el diámetro anteroposterior, a razón o compensación de este, puede ser incrementado o puede tener un diámetro promedio, ¿sí? Que ahora vamos a hablar los diámetros en pelvis. Entonces vamos a hacer un repaso. La pelvis, que es de tipo útil o una pelvis también llamada pelvis proba, ¿qué tipo de pelvis sería? De estas cuatro. ¿Ginecoide? Ginecoide. Y si les preguntan cuál o qué tipo de pelvis es la que tiene en relación al diámetro transverso mayor el espacio anterior más grande o mayor que el posterior. Android. Android. Y en relación al diámetro transverso mayor, ¿no es cierto? Que tenga tanto el espacio anterior y posterior equidistante. ¿Qué tipo de pelvis? Platipeloide, ¿no es cierto? Y que pelvis que tiene todos los estrechos o todos los diámetros o los diámetros alterados o estrechos, en pocas palabras, es la Antropoide. Antropoide. Así puede venir. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Sigamos. La pelvimetría puede ser interna, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos el tacto vaginal. El tacto vaginal se realiza, como pueden ver en la imagen, con la extensión máxima entre el dedo índice hasta el ángulo de unión o el ángulo de flexura hacia el ortejo mayor o dedo pulgar, ¿no? Donde él pone su dedito y dice, hasta aquí es. Entonces, para nosotros tener una idea y un diámetro adecuado, porque las manos de la doctora o del doctor no son del mismo tamaño. Hay médicos que tienen manos grandes y hay médicos que tienen manos pequeñas, ¿cierto? Entonces no tenemos el mismo tamaño. Sin embargo, para esto se han estimado medidas promedio, donde también nosotros tenemos que medir nuestras manitos, pues el grado de apertura y la longitud en este caso, desde la flexura hasta la punta del dedo índice, donde en promedio tenemos 10 centímetros, ¿sí? Y con un excedente hacia los 11.5 con el dedo medio, ¿ya? Es relativo, no es que todos tienen la misma medida, pero ¿de qué sirve? Vamos a ver. La pelvimetría interna la podemos hacer por teleradiografía, ¿sí? O por tomografía. Para nosotros hacer una captura de la imagen y aplicar medidas
milimetradas, o vale decir, o centímetros, para tener una medida más exacta. Pero recuerden de que el estudio en imagenología o la radiación durante el embarazo no es beneficioso, ¿no?, para el feto. Por eso es que en este caso se instauró las medidas o la pelvimetría indirecta. Esa es la que hacemos nosotros. Doctor, ¿qué está haciendo tacto vaginal? ¿Y qué va a hacer? Voy a hacer pelvimetría. Perfecto. Como va a ser pelvimetría externa o indirecta, perdón, indirecta, la podemos hacer mediante una pelvimetría externa. La pelvimetría externa antiguamente, no decían, y voy a hablar, es mediante unas escuadras, en este caso, o mediante compases, que nos permitían dar medidas promedio, que voy a hablar. Para esto también podíamos hacer un examen externo, donde podíamos ver hacia la región lumbosacra, hacer un gráfico imaginario que es el rombo de Michelis. El rombo de Michelis nos da ciertos datos de medida para estimar si es que esa pelvis era, en este caso, ginecoide o no. Y el tacto vaginal, lo que usamos actualmente, ¿no? El examen físico que actualmente realizamos. Lo que no quiero que se olviden, por favor, y quiero que estén atentos, dejen de hacer si están haciendo algo más, es lo siguiente, porque esto sí o sí vienen los exámenes. No solamente en los del curso de obstetricia, exámenes de NAM, exámenes pre-residentado, y ahí pueden perder respuestas, pueden perder puntos. La pelvis se divide en estrechos, vamos a verlo acá. En el estrecho superior, en el estrecho medio a nivel de las espinas ciáticas y en el estrecho inferior, que en este caso estaría a nivel sacro. ¿Ya? Vamos a graficarlo acá mejor. Esta es la sínfisis del pubis y este es el promontorio. Una vez que se acceda acá, vale decir, todo esto es, en este caso, el estrecho superior. El estrecho medio, a nivel de, ¿quién dijimos? Espinas ciáticas. Y el estrecho inferior ya es a nivel de coxis. ¿Sí? ¿Quién me puede repetir? Vamos. ¿Qué considera el estrecho superior? El promontorio, doctor. Y la sínfisis. Y La sínfisis. sínfisis púbica, ¿no es cierto? Es el acceso, cuando la cabeza va accediendo a este estrecho. Ese es el estrecho superior. El estrecho superior tiene medidas. Y esas medidas tienen que, en este caso, respetarse, por decirlo así. Porque en el estudio de todos estos años, estudio a los fetitos, a los diámetros de pelvis en pacientes que lamentablemente a veces pues perdieron la vida por X motivos, pues fue un objeto de estudio y por eso es que todo eso se plasmó acá. Ya se plasmó acá para que nunca se olviden. Primero vamos a hablar de los diámetros. Nunca se olviden que existe un diámetro conjugado anatómico, conjugado obstétrico, ¿sí? Y el conjugado diagonal. El conjugado anatómico se refiere al diámetro entre el borde superior suprapúbico hacia el promontorio, donde la medida es de 11 centímetros. Listo. Ese es el conjugado anatómico. El conjugado vera o verdadero, donde en realidad el feto está expuesto como límite acá. ¿Cuál es el conjugado obstétrico conjugado vera? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, doctores? 10.5. 10.5. Eso tienen que tenerlo ahí en la mente. Eso está en el chip. Es como si les preguntara, ¿cómo se llaman? Voy a repetir, porque esto sí se trata de repetir para que nunca se olvide. Y en este caso, el conjugado diagonal, que da en este caso un diámetro de, ¿cuánto? 12 centímetros. 12 centímetros, ya, muy bien. A ver si están atentos. Vamos, Camilo. Sí, doctor. Quiero que me digas, Camilo, ¿cuánto es el diámetro, en este caso, del conjugado obstétrico? Es 10,5 centímetros, doctor. Muy bien. ¿Y el conjugado diagonal? 12. 12. Muy bien. Y tenemos el conjugado anatómico que tiene 11 centímetros. Sí, Muy bien.
¿Alguien más para seguir avanzando? Vamos con Andrea. Andrea, Presente, ¿cuánto doctor. es? Buenas tardes. ¿Cuánto es el diámetro del conjugado anatómico? Doctor, el conjugado anatómico es 11 centímetros. Muy bien. El conjugado obstétrico, o también llamado como vera o verdadero, 11,5 centímetros, doctor. ¿qué opinan, doctores? 10.5. 10,5. ¿Ya ven? Ahí perdieron ya una respuesta. Voy a repetir, así me demore, porque aquí es donde todos caen en un examen. Todos caen, ¿eh? Bueno, no estoy llevando a su inconsciente de que van a fallar, no, sino gran parte, ya todos entró así, porque los exámenes típico es que fallen en estas preguntas. Voy a repetir. El conjugado anatómico considera el borde superior del pubis hacia el promontorio, con un diámetro de 11 centímetros, ¿sí? El conjugado vera o conjugado obstétrico habla de un diámetro que va desde el borde posterior del pubis o la sínfisis del pubis hacia promontorio, que tiene un diámetro de 10.5 centímetros. Hasta ahí estábamos todo bien. Pero aquí se equivocaron, ¿no? En este caso, me dijeron el anatómico, perdón, 11 centímetros y aquí se equivocaron. Es 10.5. Y el conjugado diagonal, que es de 12 centímetros. ¿Cuál de estos tres es el más importante? ¿Quién me puede decir? El obstétrico. ¿Cuál? Obstétrico, porque es el real. Muy bien, el obstétrico, el obstétrico. Ese es el conjugado verdadero o el conjugado más importante, el de 10.5. O sea, en teoría, el diámetro biparietal del fetito, porque el fetito desciende, sí, debería tener en promedio más de 10, en este caso menos de 10.5 centímetros. ¿Sí? O en la presentación que va bajando, donde ofrezca un diámetro menor a 10.5, porque si es mayor a 10.5, en el caso de que vemos de un diámetro biparietal, en este caso con alto, ¿no? Se me ocurre con 98 o 100 de diámetro biparietal, pues probablemente no va a descender esa cabeza. ¿Entienden? Entonces, eso es importante conocer. O sea, dicen, si es de 10.5, genial. Y doctor, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Pues si usted solo estoy memorizando números, pero ¿cómo me voy a dar cuenta si realmente es esa medida? Vamos a ver. ¿Está claro hasta aquí o alguna duda? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. También existen diámetros oblicuos y transversos en el estrecho superior. Seguimos en el estrecho superior, por si acaso. ¿Ya? Tenemos el diámetro derecho, oblicuo derecho, que da una medida de 12.5 centímetros y el oblicuo izquierdo de 12.75 milímetros. Doctor, ¿y por qué el lado izquierdo es un poco más amplio que el lado derecho? ¿Quién me puede decir? Yo lo digo, ya que ya no se tranquilos, yo voy a hablar, no se peleen por hablar. El diámetro o el diámetro oblicuo izquierdo es mayor porque durante el mecanismo de trabajo de parto, ya en el descenso, encajamiento, en cuanto a la rotación interna, cuando el feto está en dorso izquierdo, facilita que el encajamiento sea más rápido y por ende el trabajo de parto para el descenso, ¿sí? Para el descenso fetal, ¿sí? O la cabeza fetal sea más rápido. Más el derecho demora, porque este diámetro es menor. Pero doctor, ¿y si es menor no pueden hacer? No, sí van a hacer, pero la rotación en este caso va a demorar. Por eso dicen, ¿no? Cuando evalúan, si el feto está en dorso izquierdo, qué chévere, va a avanzar rápido, a rotar y va a bajar rápido. Pero si es derecho, probablemente no se va a acomodar o en su defecto va a tener que rotar todavía hasta allá, para que en este caso se acomode y haga su rotación interna, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a hablar de eso en mecanismo de trabajo de parto. ¿Ya? Es por esta razón que el diámetro en el oblicuo izquierdo es mayor.
porque generalmente los fetos están en posición izquierda, ¿sí? Muy bien. Y el diámetro transverso es de 13.5. ¿Sí? El diámetro de 13.5 sobre, en este caso, las tuberosidades, sobre las tuberosidades de los huesos ilíacos, ¿no es cierto? Porque abajo, ¿quién está? Está todavía los huesos ciáticos. Doctor, ¿cómo hablamos de los huesos ciáticos y isquiáticos? Ahorita vamos a ver que también se confunden. Por eso es que hemos puesto full gráficos, para que no se olviden. Hasta aquí todo claro, doctores. Sí, doctor. Muy bien, entonces, ¿cuántos diámetros tenemos en lo que sería el estrecho superior? ¿Quién me dice? 4, doctor. Ya, ¿quién da más? Esos 3 más 6. El 6, doctor. 6, doctor. 6 diámetros, claro que sí. A ver, vamos de memoria. Los estrechos, el estrecho superior, si hablamos en relación al borde, en relación al pubisacro, ¿cuántos son? Son 3. Muy bien, ¿cuáles son, doctores? Conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal, doctor. Chévere. ¿El conjugado anatómico cuánto mide? 11, doctor. Obstétrico verdadero, 10.5. ¿ya? ¿Y el conjugado diagonal? 12. Excelente, excelente. Y ahora cuando terminen el curso se hacen una canción en base a esos números. Para que no se olviden, no estoy bromeando, porque si ustedes tienen claro esos diámetros, les va a ir bien, van a ver los exámenes. Listo. Ya para que me crean, ya una preguntita de examen, así viene. Paciente que viene en trabajo de parto, con 3 centímetros de dilatación, ¿sí? Con talla de 1,45, pero se determina que el diámetro conjugado obstétrico es de 10. ¿Cuál sería el diagnóstico y cuál sería el plan de parto? ¿Qué dicen? Como no saben la medida, está con 3 a 4 de dilatación, ya está en fase activa, qué chévere, va a bajar. No me ha dado la altura de presentación, pero ya está con 3 o 4. Sí, para parto vaginal, marcan. Pero hay un dato que no han tomado en cuenta, que es el conjugado obstétrico, que debe ser de 10.5 y le pusieron en 10. 5 milímetros te llevaron a la pérdida de tu pregunta. ¿Y qué se consideraría en este caso una pelvis? Estrecha. Si hablamos en números, ¿sabes? Como le están colocando. Sí, pero generalmente nosotros en la práctica clínica, no tenemos pues cómo medir, pero sí me refiero al examen, el examen pélvico indirecto, ¿no? Que ahora vamos a hablar cómo es que se realiza, ¿ya? Muy bien. Entonces, los diámetros oblicuos y transversos. Los oblicuos tenemos el derecho y el izquierdo. ¿Cuál de ellos es mayor? El izquierdo. Izquierdo, no se olviden. ¿Y por qué razón? Ya les expliqué. Y el diámetro transverso, que es de 13.5. Muy bien. En el estrecho superior, todas las medidas que hemos hecho, que están toditas, que están acá, ¿ya? Acá te ponen entre el diámetro izquierdo o el diámetro derecho. Y te ponen 12, van a encontrar en algunos textos, 12. Pero no es una constante, porque sabemos, así como nosotros no somos simétricos ni demás, en un estudio se vio que el diámetro izquierdo, oblicuo izquierdo, era mayor en gran parte de las mujeres. Así es que por esta razón explicaba también por qué el descenso y la rotación interna, pues era mayor en el lado izquierdo, por esto, ¿no? De que el oblicuo izquierdo tenía 5 milímetros de más, o perdón, tenía de 12.5 a 12.75, ¿no? Ya que era mayor, ¿sí? A 0.25, ¿no? 0 a 25, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo que quiero preguntarles es, doctor, ¿y cómo yo me doy cuenta de que mi diámetro conjugado, en este caso, el que voy a usar, sería al tacto? Pregunto, ¿el conjugado anatómico, el conjugado obstétrico o el conjugado diagonal? ¿Cuál es el que voy a usar? Al examen físico estoy hablando, ¿ah? ¿Cuál es el que estoy usando? ¿Qué diámetro en esta imagen? Diagonal, doctor. Diagonal, muy bien. Porque tú no vas a ir a ponerte detrás del pubis y medir, pues porque mira, esta área no la vas a poder medir. Sin embargo, se toma de 0.5 hasta 1 centímetro.
Pero para ahorrar tiempo, ¿qué te dicen? Que cuando tú haces la maniobra de pelvimetría no tienes por qué llegar al promontorio. Porque si tú palpas promontorio, quiere decir que estos diámetros no llegan a lo estimado, que ese bebé no va a salir, en pocas palabras. Por eso es que cuando ingresa el ginecólogo y hace el tacto vaginal, lo primero que ingresa es tratar de acceder al promontorio, Introducir índice, dedo y medio dirigido hacia promontorio, bajo borde subpúbico. Si no logra ingresar a promontorio, pues quiere decir que es una pelvis útil en cuanto a este diámetro, solo este diámetro, porque vamos a hablar de otros. Más, si en este caso logra llegar, pues vemos de que este diámetro está alterado. Para eso ustedes tienen que medirse las manos. Y dije que en promedio son 10 centímetros desde la punta del dedo índice hasta la flexura, en este caso, de la región tenar-hipotenar. Región tenar-hipotenar es de la cara palmar, esta flexurita. ¿Ya? Listo, muy bien, hasta ahí estamos. Ahora, si el doctor tiene unas manotas, pues tiene que medirse antes, ¿no? Porque si no, a todas va a decirle que son pelvis estrecha. ¿Sí? Muy bien. ¿Está clara esa parte, doctores? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Diámetros del estrecho medio, sacro retropúbico. Muy bien. El estrecho medio, el medio, en este caso, del borde inferior y área retropúbica, ¿ya? Hacia, en este caso, a la S4 o la cuarta vértebra sacra, que es el diámetro anteroposterior, ¿sí? Que se llama, en este caso, subpubis a sacro 4, que en promedio tiene una medida de 11.5. Y un misacro, ¿ya? Que en este caso es borde subpúbico hasta la segunda sacra, que tiene 12 centímetros. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. ¿Por qué no es una constante? ¿Por qué este diámetro de alguna manera no siempre lo vamos a ir, no son tan famosos? Porque esta estructura, sea el área en este caso posterior, ¿sí? No es tan rígida que digamos, no es tan rígida. Y para poder medirla también no es exacta, porque hace un rato mencionamos que nuestros dedos van en promedio, hasta el índice y la flexura del dedo índice y pulgar, pues van hasta los 10 centímetros, por esta razón. Pero tengo que conocerlo, sí, pues porque si me piden, el diámetro misacro del estrecho medio es de 12 centímetros. ¿Y de dónde mide? Extremo retropúbico hasta, en este caso, la segunda sacra, 12 centímetros. ¿Y qué dice acá? Las letritas, no tiene uso obstétrico, sí. Porque no es fácil medirla, ¿me entienden? Salvo que alguien venga y te dé la pelvis y te diga, ahora sí, mídeme. Pero ya, pues, pelvis, estamos hablando de solo hueso. Pero si hablamos en la práctica médica, pues es muy difícil. Pero tienes que saberlo, sí, tienes que saberlo. Y el diámetro anteroposterior de 11.5, que es del borde subpúbico hasta la cuarta sacra. El diámetro que más me importa acá, es el diámetro biciático. Cuando ustedes vieron que realizamos pelvimetría y vieron que el doctor hace un puño y pone entre la vagina, vale decir, es que mide de acá hasta acá, con el puño, o sea, mete el puño acá, sobre la piel obviamente, y va a sentir la prominencia de las espinas ciáticas, ¿sí? Y al tener las espinas ciáticas y que el puño baile, o sea, que tú pongas ahí y sientas que baila, hay un espacio, si el puño llega hasta acá y tú mueves el puño y tienes que desplazar el puño para chocar estos bordes, quiere decir que este biciático tiene más de 10 centímetros. O sea que tiene un muy buen estrecho medio, ¿sí? Pero más cuando tú pones el puño acá y sientes que no encaja tu puño a este nivel, pues tiene menos de 10 centímetros. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende esa parte? Doctor, ¿y ese examen con el puño se hace por fuera nada más? Sí, sí, puedes hacerlo también al tacto, ¿ya? Puedes también hacerlo al tacto. A ver, esperen. Denme un segundito. Corrijo. Estoy hablando mal. El bisquiático es externo. El biciático es estrecho medio.
Ese no vas a hacer con los puños. ¿Por qué, doctor? Porque estas espinas ciáticas están más internas, más altas. ¿Ya? Ese no vas a hacer por los puños, no vas a poder hacerlo. El biciático es al tacto, ¿ya? Buena observación, ¿quién habló? ¿Ya? El biciático al tacto, lo que tú vas a hacer es, a la medida que haces el diámetro, mides el conjugado diagonal, te vas a dirigir hacia los huesos ciáticos, ¿ya? Hacia las espinas ciáticas, en sentido medial, donde se dice de que a la apertura desde el ángulo central, en este caso desde el área central, a la apertura promedio debes tener una apertura de 10 centímetros. ¿Y cómo lo mide eso, doctor? Tú al ingreso, lateralizando, pues mides hasta qué extremo puedes rotar o puedes girar a tocar las espinas ciáticas, que es subjetivo también, porque no es exacto. Sin embargo, si vemos que estas espinas ciáticas sí son prominentes, puntiformes y convergentes, eso quiere decir que la pared es cerrada y donde tú palpas por la parte interna, y tiende a estar en extremos cerrados, pues ahí tenemos problemas, Y en promedio, el biciático debe tener 10 centímetros, ¿sí? Repito, para no confundirlos. El diámetro biciático no es valorable hacia la parte externa con el puño, ese es el isquiático. El ciático debe tener en promedio 10 centímetros de apertura, pero también se valora si es que estas espinas ciáticas son prominentes o son romas. ¿Qué significa romas? Que no sean tan puntiformes. Si son romas y apenas las palpas, pues obviamente tiene un diámetro mayor a los 10 centímetros. ¿Sí? Listo. Ahora sí vamos. Bueno, ese es en el estrecho inferior. Ahora vamos al estrecho inferior. El estrecho inferior ya tenemos, en este caso, cuando hablamos que estaba a nivel del coxis, ¿ya? A nivel del coxis, este diámetro varía. ¿Por qué? Porque este coxis, o el hueso coxis, es móvil. Puede tener movimientos de retropulsión, ya que es hacia atrás, o estos dos movimientos que se llama en contranutación, que es hacia adelante, o en nutación, que es hacia la parte posterior. Este diámetro del estrecho inferior puede tener o puede llegar hasta menos de 9.5 centímetros o hasta más de los 11 centímetros. Por eso no es constante, porque a veces decimos, incluso cuando vayamos a hacer tactos, voy a indicar, tocas coxis, sí doctor, presiónalo y va a ceder, eso se llama retropulsión. O los dos movimientos que hace en contranutación y en nutación. ¿Y por qué menciona acá la contranutación y nutación en el estrecho superior? Pues porque eso no existe acá. Como sabemos, son áreas macizas donde en este caso no pueden ceder estos diámetros. No pueden ceder. ¿Sí? Ahora, patológicamente, los diámetros transversos, doctor, ¿pueden aumentar? Sí. Cuando hay una luxación o una disrupción del ligamento de unión de la sínfisis del pubis. Eso ya es patológico. O sea, ¿esto se puede aperturar, doctor, y se puede luxar? Sí. La luxación se define como cuando se pierde la relación articular, ¿no es cierto? Se separa. Ese es en el caso patológico. Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro que era el movimiento o el desplazamiento de contranutación? ¿Sí? Cuando el coxis se dirige hacia la parte anterior en relación a la sínfisis púbica. Y en nutación, cuando el coxis se desplaza en sentido o se aleja del borde o se aleja del borde o de la sínfisis púbica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Doctor, disculpe, ¿y esos movimientos de notación y contranotación en qué momento ocurren o se puede provocar? Durante el trabajo de parto. Por eso es que este diámetro, en teoría, si dice que el diámetro, en este caso anteroposterior, subcoxis y subpúbico, este diámetro, no es constante. Mira cuánto varía, de 9.5 hasta 11. O sea, por eso no es útil de que tú hagas ese diámetro. Sí, puede medir 9.5 o puede medir hasta 11, porque incluso hasta puede ceder más, dependiendo de la latitud de esta articulación. No es una constante donde tú debas decir, sí tiene un límite, no, pero sí debo conocer de que tiene en promedio de 9.5 a 11 centímetros. ¿Y por qué varía tanto? Por esto, porque este coxis, este hueso es móvil. Y existen dos movimientos, en contranutación, que es cuando este hueso se desplaza hacia la parte anterior
o se desplaza hacia el pubis o hacia el borde inferior del pubis y disminuye el diámetro. Y en nutación, cuando hace movimiento de retropulsión, que también se llama así, y que el diámetro aumenta 11. Y doctor, y esto pasa, claro, porque hay bebitos que no necesariamente durante el trabajo de parto, en este caso están de vértex, ¿no? Pueden estar de bregma o de cara, entonces, o de frente, y que pues permiten que ceda y se dé el trabajo de parto. Cierto que es traumático, no es lo fisiológico, pero cede, ¿no? Cede. Muy bien. Y el diámetro con el que les estaba bloqueando, ¿no? Ya, me disculpo. El que sí vas a medir es el bisquiático. Tanto he hablado de confundirme esto que yo era que se estaba confundiendo, ¿eh? El bisquiático, doctores, es el diámetro más externo, el que se puede medir con el puño, como les he dicho, o también con los compases, ¿no? O las medidas de Michelis, como les decía hace un rato. Donde tú podías medir y decías, ¿no? Pues es que de acá hasta acá, ¿sí? Podías tener 11 centímetros. Y tú al poner el puño, o sea, a este nivel donde tú ingresas sobre la vulva, pones el puño aquí, a este nivel, introduces el puño y puedes sentir claramente cómo se hunde la mano, porque estás bajo los rebordes isquiáticos y hacia los huesos isquiáticos. Y cuando el puño baila, entre comillas, o sea, se mueve, se desplaza para llegar a este lado y a este lado, tú puedes decir que tiene más de 11 centímetros. Conclusión, es una pelvis buena en este estrecho. ¿En qué estrecho sería? ¿En qué estrecho estamos hablando? Medio, doctor. Inferior. Inferior. Y el bisiático es más arriba, por eso les decía hace un rato, no van a llegar ahí, no van a llegar. Claro que en el tacto vaginal sí lo van a hacer, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo yo me doy cuenta, doctor, que el diámetro bisiático está disminuido? ¿Cómo les dije? Si es que las espinas ciáticas son prominentes, o sea, puntiformes, y son convergentes, que estén cerrados, o sea, apunten hacia adentro. Ahí ya te preocupas. Este diámetro debe ser menor. ¿Sí? Que en promedio tienen 10 centímetros. ¿Y cómo lo debo probar, doctor? Durante el trabajo de parto. Es la pura verdad. Durante el trabajo de parto. Pero si yo veo espinas ciáticas, romas, planas, que apenas se palpan, te pones feliz. Porque dices, esta paciente tiene más de 10 centímetros en ese diámetro. Qué chévere, va muy bien. Hago mi diámetro bisquiático, pongo mi puñito al final del examen. Mi puñito baila. Qué chévere, debe tener más de 11, o sea, tiene buena pelvis. ¿Sí? Es una pelvis ginecoide. Entonces, para repasar, el diámetro bisquiático está ¿en qué estrecho? Inferior, doctor. Inferior. ¿Con qué diámetro más? Con el diámetro anteroposterior subcoxis y subpubis, que es variante. ¿Por qué movimientos? De contranutación y nutación. Se me ocurre, les pongo el examen. ¿En qué consiste el movimiento de contranutación en el coxis? Pucha, esa clase, me estaba durmiendo justo esa clase. No me acuerdo y perdiste la pregunta. O, ¿qué movimientos tiene el coxis para, en este caso, para ampliar o reducir el diámetro anteroposterior subcoxis subpubis? ¿Sí? ¿Cuáles serían los movimientos? Nutación y contranutación. O se me ocurre, en el estrecho superior existe el movimiento o el desplazamiento de contranutación o nutación. ¿Sí? No. No. No, doctor. No existe ese movimiento. Muy bien, está claro. Otra manera de poder medir el ángulo subpúbico es con la apertura, en este caso del otejo mayor, en relación al dedo índice, donde tú puedes poner la mano sobre el pubis y puedes medir, en este caso, el ángulo subpúbico. O la otra medida es al hacer el tacto vaginal que ingresen 3 dedos aquí abajo. Tú pones los 2 dedos a 3 dedos, que en realidad son 2 dedos y son gruesitos, ¿ya? Y puedes llegar al fondo y no te quedas en un triángulo. O sea, pongo 2 dedos acá, 2 dedos, estoy ascendiendo y puedo tocar el borde inferior de la sínfisis púbica. Puedo tocar, chévere, este tiene un buen ángulo de apertura. Pero si yo pongo mi dedo acá y el otro acá y no llego al ángulo, no, este ángulo es corto. La forma más fácil de medir. ¿Sí? Muy bien. Cuando vayan o vayamos con el grupo y los grupos que van a ir a las maquetas,
No se olviden todo lo que les estoy diciendo, por favor. Esto es un resumen bien chévere que se les ha hecho para ustedes. Y si no lo aprovechan, pues la verdad que va a dar pena, va a ser triste. ¿Ya? Muy bien. Y este es el rombo de Michelis. Michelis lo que nos decía era verificar las medidas en el vértice del pliegue interglúteo, o sea, el vértice del pliegue interglúteo era un punto en este caso, ¿ya? ¿Sí? Era un punto referencial. La apófisis espinosa del L5, otro punto referencial, ¿sí? Y en este caso, la espina ilíaca posterior superior, ¿sí? Por la parte posterior o el ala posterior del hueso ilíaco, ¿sí? Donde se forman los dos huequitos que han visto cuando uno se para acá, ¿sí? ¿Alguien siempre han visto que se forman unos huequitos? Ya, acá. En esa estructura, ¿sí? Eran puntos referenciales donde tú tenías que tener, en teoría, de los 11 centímetros, 6 centímetros para punto medio, 5 para acá, 5 para allá, en este caso 5 para allá, donde tendrías que tener de acá 7 centímetros y de aquí para abajo 8 centímetros. Bien subjetivo, ¿no? Porque tú no sabes que el tono muscular te puede llevar a la dificultad de poder palpar estas estructuras, o el tejido adiposo, porque recuerden que nuestras gestantes se suben de peso, es un poco difícil, es bien subjetivo. Sin embargo, sí tienen que saber qué medidas o qué puntos referenciales se consideran para graficar nuestro rombo de Michelis. ¿Sí? Muy bien. La pelvimetría externa, que les decía hace un rato, teníamos los compases de Bodalek, que se atrevían a hacer las medidas que yo les decía, ¿no? Porque la pelvimetría es algo complicado para hablar y realizarlo de modo exacto. Sin embargo, ya les indiqué y les di las armas para poder hacer un examen físico directo o indirecto. La pelvimetría que hacemos en ginecología y en obstetricia, perdón, para nosotros poder valorar la posibilidad de un trabajo de parto sería una pelvimetría directa o indirecta. ¿Quién me dice? Indirecta. Ah, Indirecta. Indirecto. indirecta. Pero en este caso la pelvimetría externa solía hacerse, ¿no? Para darnos una idea de las medidas. Podíamos usar las medidas anteroposterior de Bodalek, del lumbo pubiano, conjugado externo, donde en teoría deberíamos tener más de 20 centímetros, sí, del área anterior a posterior, pero bien subjetivo y variable. Pero tienen que saber que sí se hacían. Ahora, en general tenemos diámetros transversos de toda la pelvis y también parte de huesos de la articulación de cadera, que nos da una idea también. Cuando van a ver a algún doctor van a decir, miren la que pacientita, solo mirarla de lejos tiene buena pelvis, es caderona. Dicen así, en términos simples, ¿no? Donde dice, sí, tiene buena pelvis. A ver, se me ocurre medir, vamos a medir el diámetro bicristal, el diámetro, en este caso, de hueso ilíaco, las crestas ilíacas. Vamos a medir. Si tiene un diámetro mayor en promedio, ¿sí? De 28 centímetros, se dice que también es una buena pelvis. Se dice, estoy diciendo. Esto no es como un diámetro definitivo porque el canal de parto está acá, doctores. Pero sin embargo, si estos huesos ilíacos tienden a converger, cambia el tipo de pelvis, que ahorita vamos a ver. Y el diámetro bis ilíaco, ¿no? Sobre las espinas ilíacas, que en promedio debe tener 24 centímetros, y el vitrocanterio, en este caso el trocánter mayor femoral, de 32 centímetros. ¿Sí? Eso tienen que saber. Que el diámetro bicrestal es de 28 centímetros, el biciliaco, sí, que está sobre las espinas ilíacas, está de 24 centímetros, y el vitrocanterio de 32 centímetros. Se me ocurre, agarro mi wincha, agarro mi cinta obstétrica o trato de medir de espina ilíaca a espina ilíaca, el biciliaco, 24 centímetros. En teoría se dice que en una pelvis femenina yo puedo medir también esto y me da una idea, sí, me da una idea. Todo esto se puede ver viciado por antecedente traumático, fractura de coxis, fractura de cadera, desplazamiento de cadera, luxación de sínfisis púbica. ¿Puede verse alterado? Sí. Sí. Entonces hay que considerar. Por eso, dentro de una de las patologías, cuando hablamos de la luxación congénita de cadera, limitación, fractura de cadera, no es condicionante en este caso, o es un condicionante para nosotros valorar o revalorar si es que va a tener un parto vaginal o no. Porque ¿se pueden alterar los diámetros? Sí, se pueden alterar. ¿Ya? Muy bien. No solo es por el grado de apertura en las piernas ni nada de eso, por si acaso. Ya hablamos de pelvis, hablamos de los estrechos superior, medio, inferior.
Acá sí, paramos un rato, párense de sus sillitas, y esta parte sí quiero que estén muy atentos, ¿ya? Eso sí quiero que estén muy atentos porque yo sé que han visto estas imágenes, lo han leído y si les pregunto se van a olvidar, ya o se han olvidado, pero sí, esto es importante porque nosotros durante el trabajo de parto tenemos que saber, en este caso, el bebé o durante el trabajo de parto, la cabeza fetal al descender por este canal de parto que ya conocemos, tiene sus diámetros y sabemos que estos diámetros son importantes y ya sabemos cuántos son sus valores, tenemos que saber a qué nivel está descendiendo la cabeza. En pocas palabras, cuando tú estás evaluando a una paciente y le dices en la terminología, en tus planos de Hodge o Lee, tú le dices, el bebé está en una estación tanto, ya le das una idea al personal que viene de turno para evaluar a esta paciente, atender el parto, dice, ay, en promedio está acá abajo y no, y está cerquita, no me voy a almorzar porque se sale este bebito. O en su defecto vas a referir a un paciente y está en una estación X, y se te ocurre referir al paciente, pues tú sabes que al tú manejar bien los planos de Hodge y de Lee, pues sabes de que este bebé está próximo a nacer y pues no te vas a atrever a referirlo, y mucho menos pensar en una pelvis estrecho de más. ¿Sí? Vamos a ver. Los planos de Hodge es un sistema de coordenadas obstétricas, ¿sí? Que en este caso, nos permite situar la presentación del bebito durante el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto. ¿Ya? Eso es lo que nos permite hacer los planos de Hodge. ¿Sí? Y los planos de Hodge son 4. Muy bien. Para ello, nosotros tenemos que saber las estructuras anatómicas que limitan y en este caso, nos indican cuáles son los planos y qué estructuras anatómicas limitan estos planos, ¿ya? Y vamos a ver, el primer plano de Hodge, en este caso, limita al borde superior de la sínfisis púbica hasta ¿dónde? Hasta el promontorio. El segundo plano de Hodge limita el borde inferior de sínfisis púbica hasta ¿dónde? En este caso hasta la segunda vértebra sacra, ¿sí? Borde inferior de pubis hasta la segunda vértebra sacra. Y el tercer plano de Hodge, ¿sí? Básicamente se limita o está a nivel de las espinas ciáticas, punto. Yo toco la cabeza del bebé y está a nivel de espinas ciáticas, ya puedo decir en qué plano está el bebito, ¿no? En este caso, si la cabeza ya está llegando por acá, el bebé ya está llegando a un segundo plano de Hodge, porque la cabeza está acá, no ha pasado todavía, ¿no es cierto? Sí, te dicen, oye, ¿en qué plano está? Entonces tu tacto, cabeza, las espinas de los costados está en Lee, ya te pasamos, ¿no? Está en -2. Ah, ya, chévere. Y así, ¿no es cierto? En un segundo plano. Entonces vas viendo dónde están las espinas ciáticas, ¿sí? Para evaluar. Y en un tercer plano, que como vuelvo a hablar son las espinas ciáticas, el cuarto plano, en este caso, que considera al coxis como punto de referencia. ¿Sí? Muy bien, ¿qué me puede decir? ¿Quién me puede dar un repaso de los planos de Hodge? Yo, doctor. A ver, El primer primer plano. plano se va a dar desde el borde superior de la sínfisis púbica hasta el promontorio. Ya, El segundo plano desde el borde inferior del pubis también hasta la segunda vértebra sacra. muy bien. Y el tercer plano a nivel de las espinas ciáticas y el cuarto plano, el punto de referencia va a ser el coxis. Excelente. Entonces, así de simple como suena ahorita, gracias, doctora, así de simple como suena, si ustedes no recuerdan esto, olvídense, en los exámenes van a decir, ¿por qué me dormí en esa clase? ¿Por qué me dormí en esa clase? Ya, bueno, un segundito, por favor. Señora Nachi,
Muy bien, disculpen, sigamos. Entonces, nosotros hablamos del centro de gravedad a punto de Weber, ¿ya? El centro de gravedad a punto de Weber, en este caso, es lo que les decía al inicio, ¿no? Que es el punto de resistencia a todo el peso, en este caso, de una mujer no gestante a una gestante, donde la estructura lumbosacra, ¿ya? Donde la estructura lumbosacra es la que trabaja y permite esta distribución de pesos. Entonces, este estudio, donde dice, es que la interacción de de todos estos puntos de apoyo, son los que van a permitir, en este caso, la no alteración de el desplazamiento óseo, o sea, se comparten los pesos. Es un punto de gravedad y un punto de resistencia a pesos, ¿cómo les puedo decir? Interesante, ya donde no permite, vuelvo a indicar, que haya algún vicio acá o alguna alteración, alguna malformación. Listo, en este caso ya teniendo claro los diámetros, la pelvis en cuanto a anatomía y en cuanto a la ubicación de las estructuras óseas, como tenemos los huesos ilíacos, el sacro, ¿sí? Los huesos ciáticos, que en este caso vemos las providencias ciáticas, y vemos acá las espinas ciáticas, pues también tenemos que ver en este caso cuando ya hablamos de lo que teníamos presentes en las anteriores clases, donde en este caso hacemos un repasito de lo que es las maniobras de Leopold, pero no necesariamente nosotros para ver lo que es la posición o situación fetal, sino en la variedad de presentación que va a estar nuestro feto en relación a qué, al hueso occipital o la fontanela mayor. Las posiciones normales o de presentación normales, en este caso sabemos que son, en este caso, el cefálico, ¿sí? Que es una condición sine qua non para un trabajo de parto, sí que es lo indicado. Y más, en este caso, la variedad de presentación, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso, a ver, vamos a hablar con unos compañeros. ¿Con quién vamos a hablar? A ver. Vamos con Carol. Carol, dime o define, por favor, los conceptos de presentación. Carol, ¿está en línea? Sí, doctor. Disculpe, no podía activar mi audio. Muy bien. Carol, por favor, defíneme presentación. Ok, doctor. En la presentación, pues vamos a ver la longitud. No, disculpe, la posición cefálica y la podálica. ¿Y cómo se define? Si no me... creo que es la posición en la cual se encuentra el polo fetal, que se va a encontrar en relación a la pelvis. Ya. Doctor, la presentación se define como la relación que existe entre el polo fetal, sea podálico, cefálico, con el estrecho superior materno. Acá está el estrecho superior. Saben que este es el estrecho superior. Ahora saben que en este caso este es el estrecho superior, el borde suprapúbico. ¿Sí? ¿Sí? El borde suprapúbico. Las tuberosidades de los huesos ilíacos. Ahí está. Ese es el estrecho superior. Entonces, sabemos que en esos estrechos superiores ya hay medidas, ¿cierto? Ahora, ¿y cómo se define posición? Carol Isabel, ¿cómo se define posición? La posición, doctor, es la relación entre el dorso fetal y los flancos maternos. Ya, muy bien. Se define como la relación que existe entre el dorso fetal con los flancos maternos, ¿no? O sea, la espalda del bebito con el flanco derecho, flanco izquierdo materno. Chévere. Muy bien. Y vamos con Gladys. Gladys, ¿cómo se define la situación?
Vamos, está Gladys. Gladys, estamos en línea. Por última vez, Gladys, ¿está en línea? Muy bien. Gladys indica que está sin el micrófono. Miren, yo sé que ya estamos en la tercera o cuarta clase, tienen que prever esas cosas porque va en contra de ustedes, porque no cuenta como participación. Yo lo tomo como si estarían con la cámara prendida y nada más. Y bueno, el material se prepara para ustedes, tienen que aprovecharlo. Ya que sea la última vez en las clases, pero yo la siguiente voy marcando como que no participaron, les voy avisando. Vamos, Luz. Luz, define posición, por favor, o situación. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Es que está un poco entrecortado mi internet. Ya. Relación entre el eje de la madre con el eje del feto. Muy bien, se define como la relación que existe entre el eje materno con el eje fetal. Muy bien. Que puede ser situación longitudinal, transverso, oblicuo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, teniendo claro esto, nosotros una vez realizado en las maniobras de Leopold determinamos a un feto. ¿Quién me puede decir esta maniobra? ¿Cómo está? ¿En qué situación? ¿En qué presentación? ¿Y en qué posición está este bebé? Con todo lo que hemos hablado hace un ratito. Situación longitudinal, doctor. Ya. Presentación. Cefálico. Cefálica. Muy bien. Posición. Dorsal izquierda. Dorsal Izquierda. Muy bien, ¿ven? Con todo lo que se aprende y se repasa al toque, nos dicen, ¿no? Situación longitudinal, ¿por qué, doctor? La mamá está parada y es el eje materno y el bebé también está en longitudinal. Tienen la misma relación. Entonces, este bebé en relación a la madre está en longitudinal. Cefálico, ¿por qué? Porque la cabecita se ofrece al estrecho superior pélvico, ¿sí? Se ofrece al estrecho superior pélvico, está en cefálico. Si estuviera el potito acá, sería, en este caso, podálico. Listo. Y posición, en este caso, el dorso del feto. Si la madre nos está mirando acá, quiere decir que el lado izquierdo de la madre es de este lado y el derecho de este lado. Entonces, en la espalda o el dorso fetal, ¿hacia qué lado está yendo? ¿Hacia qué lado? Izquierdo. Entonces es un dorso izquierdo. Feto longitudinal, cefálico y izquierdo. Ahora. El lado izquierdo. Muy bien. Y nosotros, para auscultar el latido fetal, una vez determinado la posición, situación y presentación, ya podemos tener idea de dónde auscultar. Si este es el ombligo o la relación, o incluso nos dice que de la espina asiática mayor a 4 o 5 dedos podemos desplazarnos, ¿sí? Podemos desplazarnos o trazar una línea imaginaria, así como el punto de Novarni, desde el punto desde el ombligo hasta la espina asiática anterior, podemos poner al medio. ¿Por qué? Porque el Doppler, en este caso el diafragma del Doppler, las ondas que se disparan, ¿sí? Siempre va en sentido, en este caso, convergente, ¿ya? Convergente. No, perdón, divergente, porque en este caso las ondas son de apertura, ¿no es cierto? De apertura. Y pues nos permiten auscultar los latidos fetales. Es más fácil si una vez identificaste el qué dorso está. ¿Sí? Para poder escuchar fácilmente o registrar, en este caso, los latidos cardiofetales. Muy bien, lo que les decía era de que para nosotros identificar una pelvis estrecha, en pocas palabras, alta sospecha, o vale decir para confirmarla, es que si nosotros logramos acceder a el promontorio, si nosotros medimos de acá hasta acá 10 centímetros, tendríamos 10.5 más el excedente del dedo índice o mayor, que podríamos llegar antes a la síntesis de pubis, o perdón, hacia el promontorio. Si nosotros llegamos a promontorio, pues podemos decir de que es estrecho,
en este estrecho no es adecuado. ¿Qué estrecho estamos midiendo acá? A ver, un ratito, vamos a ver si están atentos. Pamela, ¿qué estrecho es el que estamos evaluando en esta imagen? ¿Qué medida de qué estrecho? Pamela, ¿está en línea? Pamela, ¿está en línea? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué diámetro estamos midiendo acá? ¿Qué estrecho es para empezar el que se esté evaluando? ¿Superior, medio o inferior? De acuerdo a la clase que hemos hecho ahora. ¿Qué estrecho? Superior. Ya estoy de acuerdo con usted. Ahora, mi pregunta es, ¿qué diámetro es el que estamos evaluando? Existen tres. Hemos dicho que existe un conjugado obstétrico. Ya puede activar mi micro. Estaba escribiéndole por el chat. Sí, dije que era un estrecho superior y me preguntó qué diámetro. En el estrecho superior usted indicó que había 6 diámetros en total. Los anteros posteriores son 3 y en 3 oblicuos y transversos. Viendo ¿Y qué diámetro es el que estamos evaluando acá? Diagonal, doctor. diagonal, doctor. Conjugado diagonal. Muy bien. Muy bien. Ese es el que estamos evaluando. ¿Y cuánto debe medir un conjugado diagonal? 12 centímetros. 12 centímetros. Claro. O sea que si yo llego acá promontorio, es que no llega a 12, pues, es mucho menos. Entonces ya me da una idea de que esta pelvis es estrecha. ¿Ya? O no es adecuada para el parto vaginal. Muy bien. Doctor, disculpe, no podía tirar el micro, pero sí le estuve respondiendo, escribiendo. No sé si lo leyó. Muy bien. Espero que sea así. Sí, Listo. Entonces, bueno, es la clase para el día de hoy, doctores. Ya hasta aquí avanzamos de un modo gentil. ¿A qué me refiero? Estamos explicando todo, haciendo pautas, en el sentido de que si quieren que repita y todo. Porque de aquí ya se vienen temas más gruesos, temas donde tienen que estar más atentos, y les pido por favor la asistencia, ¿ya? No dejen, no pierdan el hilo de las clases, porque si no se van a complicar. Pero les estoy dando ya toda la base, lo principal, lo más importante. ¿Sí? ¿Preguntas? Doctor, disculpe, el rombo de Michaelis, ¿cuál es la utilidad, doctor, de ese rombo? Las mediciones. Ah, muy bien. El rombo de Michelis, vamos a ir a esta diapo. Vamos a ir a esta diapo. ¿Dónde estás? El rombo de Michelis básicamente nos mide los diámetros o nos da idea de la simetría pélvica, vale decir, la relación que existe entre los huesos pélvicos y sacro. Es el estado de simetría posterior, ¿ya? Pero como les digo, también es indirecto, porque también se va a ver alterado por el tejido, vale decir, si es una paciente gordita, en este caso una paciente gordita y demás, no nos va a permitir dar obtener medidas adecuadas. Sin embargo, a veces también el rombo Michelis lo usan en enfermería, donde nos dan una idea de la exposición la disposición de los huesos ciáticos para la aplicación de inyectables y demás también, ¿no? Porque recuerden que los huesos ciáticos transcurren por toda esta área, ¿ya? También lo usan ellos. Sí, porque en sí nosotros nos sirve para ver la simetría pélvica, y en el caso de rombo Michelis, si es que van a ver a la terapéutica de lo que es inyectables, sabemos de que
la espina ilíaca, a partir de la espina ilíaca, aperturando con el dedo pulgar índice hasta esta zona, pues nos da una zona de seguridad, ¿no?, para la aplicación. También lo podemos usar para eso. Así es. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Listo, doctores. Entonces terminamos la clase del día de hoy. Paso prácticas en la noche con el grupo práctico. Ya, si desea alguien entrar al grupo práctico, no hay ningún problema, doctores, para que puedan escuchar y demás. Coordinen con el delegado del grupo, ya, para que refuercen. Yo presto a seguir explicando, ¿sí? Si no hay más preguntas, terminamos la clase, doctores. Como siempre, agradecido por su interés. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.